Saludos, queridos patitos. Me han hecho una petición especial y yo voy a corresponder siendo el anfitrión. Por una vez no voy a intervenir, sino como moderador para un asunto relacionado con Israel, Palestina y todos estos asuntos que simplemente con mencionarlos pues parece que es problemático desde hace ya bastante tiempo y probablemente lo siga siendo, pero dado que ha habido un guante lanzado y recogido, pues acometeremos este trabajo. En principio van a ser de manera ordenada, 5 minutos de planteamiento inicial para José Luis Uriz de Villava y otros 5 de presentación del planteamiento para Saber Grandío de Foz Galicia. Y a partir de ahí, pues continuaremos escuchando los argumentos que tengan para plantear. Así pues, José Luis, tú ya es la palabra. Bueno, claro, es complicado en un momento donde hay un lío de noticias, ¿no? Hemos estado en todo el proceso de la elección de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la guerra de Rusia contra Ucrania, pues cada día tiene noticias especiales, como la invasión de Ucrania hacia territorios de Rusia. Lo de Venezuela, pues también genera multitud de noticias. La última, precisamente ayer, con el dictamen del Tribunal Supremo sobre el tema de las elecciones. Y a veces se nos olvida un poco una situación, una guerra. Yo no sé si definirlo como guerra, porque claro, una guerra de un gigante de 2,22 contra un enano de 0,86, pues es difícil definirlo como guerra, ¿no? Y de Israel contra Gaza, una vez, y voy a dejarlo claro antes de que se me malinterprete, de que jamás grupo terrorista para mí, en mi opinión, cometiera un crimen horrendo el día 7 de octubre del pasado año contra Israel con 1.600 asesinados, ¿no? Y un par de centenares o 3 centenares de secuestrados, ¿no? Una vez dicho eso, digo porque para que no haya malinterpretaciones, quiero dejar claro que condeno con la extrema dureza que se puede condenar los crímenes cometidos por el grupo terrorista Hamas contra Israel, contra la ciudadanía israelí. Digo que la reacción de Israel ha sido no desproporcionada. Lo siguiente: y si Hamas se ha convertido en un grupo asesino, el gobierno de Israel, en su réplica, se ha convertido también en un Estado asesino. Los 40.000 que se calcula, y aquí puede haber las polémicas que queramos, pero yo veo la televisión todos los días y cada día salen cientos y decenas o cientos de muertos en esa cruel reacción, ¿no? Por cierto, la mayoría mujeres y niños, ¿no? Según las últimas informaciones de las fuentes que podemos considerar más informadas, habría en torno a 40.000 muertos, de ellos 16.000 combatientes, o sea, producto de la guerra entre dos ejércitos que se matan unos a otros, pero por otro lado 26.000 ciudadanos y ciudadanas, especialmente mujeres y niños, ¿no?, que han sido asesinados por la barbarie israelí. Y sí, efectivamente Israel es un partido, es una democracia, hay elecciones libres, se presentan los partidos políticos y libremente compiten electoralmente, pero eso no excluye la posibilidad de que en el uso de su, en teoría, legítima reacción de defensa, asesinen a 24.000 personas. Entonces, ya sé que es complejo porque jamás es un grupo asesino,
provocan la reacción asesina de Israel, que es un partido, que es un país democrático, lo cual no significa que pueda hacer crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad de estas características. Por eso digo que esa complejidad me sitúa en una posición difícil, ¿no? Pero bueno, como soy un echado para adelante, pues por eso lo planteo, ¿no? No has terminado sino 4 minutos, pero bueno, Xavier, tienes tus 5 minutos. Bien, las cuestiones que intuyo van a ser varias en las que hoy discreparemos, partimos de un punto de partida en el que sí estamos de acuerdo. Esto no tendría que haber empezado nunca. Estoy totalmente de acuerdo. Jamás no tendría que haber lanzado su ataque indiscriminado. Por cierto, la ratio de muertos de civiles y militares de ese ataque está entre 2 y 3-1, aproximadamente. Pero a Israel lo pusieron en una disyuntiva difícil o casi imposible. ¿Qué hacía con los rehenes que Hamás se llevó? ¿Qué hacía? ¿No se movía? ¿Se ponía a hablar con unos criminales como la organización terrorista Hamás, que llevan desde el año 2007 gobernando por decreto en Gaza? Que es que nos olvidamos de que Gaza es una dictadura teocrática. Intentaba negociar con un grupo en cuya carta fundacional habla de que hay que destruir al Estado de Israel y luchar contra los judíos. ¡Ojo! No contra Israel, contra los judíos. Digo esto porque muchas veces hay personas, incluso bien intencionadas, que dicen: no, yo no soy antisemita, soy antisionista. Bien, pues es que Hamás no es solo antisionista, es también antisemita. Ojo, es que esto a veces no se dice. Y hay que decirlo también, el problema de Hamás es religioso. Un ataque que quiero recordar no fue únicamente contra judíos, porque es que resulta que el 20% de los habitantes de Israel con nacionalidad israelí son musulmanes. El 20%, ahí murieron israelíes musulmanes. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hacía? ¿Pero qué vas a negociar con unas personas que están lanzando cohetes cada 2x3, que incursionaron dentro del territorio israelí, que tomaron kibbutz? No solo mataron, no, torturaron, e hicieron otro tipo de agresiones que no voy a comentar aquí por pudor, ¿de acuerdo? Pero que están documentadas. ¿Qué tenía que hacer Israel? Evidentemente, a mí no me gusta lo que está sucediendo, no me gusta porque sería un cínico, o no tendría corazón que mueran civiles inocentes, pero es que resulta que Hamás es especialista en utilizar a los civiles como escudos humanos. Y esto no viene de ahora, viene de siempre. Y voy a finalizar antes de tiempo mi exposición, defiendo una solución de 2 estados. Estoy a favor del reconocimiento del Estado palestino, pero un Estado palestino en el que no tenga cabida una organización terrorista como Hamás, porque mientras Hamás tenga cabida, Palestina será un Estado fallido como lo es en la actualidad. Bueno, pues ciertamente no has terminado de concluir los 5 minutos y en eso estáis de acuerdo en no llegar a concluirlo, pero bueno, ciertamente ahora abrimos juego y bueno, José Luis. No, primero, la ratio de matemáticas anda mal, Xavier. La ratio no es 2 o 3-1, la ratio es 21-1. O sea, por cada asesinado de Hamás hay 21 asesinados por Israel. Y el problema de Hamás no es solo religioso. Es religioso, pero no es solo religioso.
es también político y sobre todo social. Es los pobres contra los ricos. Eso es una cuestión que siempre en el mundo se ha generado, ¿no? Y luego la reacción, claro, dices, jamás es un grupo asesino, un grupo terrorista. Y Israel es un Estado todopoderoso. Desde el punto de vista militar, quizás el segundo del mundo, después de Estados Unidos. Y en algunas cosas incluso el primero. Por ejemplo, en información. O sea, incluso está por encima de la CIA. Entonces, quiere decirse que tiene capacidad absoluta para hacer una reacción selectiva. Tiene capacidad para una reacción selectiva. No les ha dado la gana de la capacidad, de utilizar la capacidad selectiva. Han querido dar una lección, un ejemplo, un escarmiento, a base de asesinar a cientos y a miles de ciudadanos y ciudadanas, a cientos y miles de niños y niñas, y lo han hecho a pura conciencia, o sea, absolutamente convencidos de que lo que hacían era mal. O sea, son unos, no digo los judíos, digo el gobierno de Netanyahu y el Netanyahu a la cabeza, son unos asesinos de niños y de niñas, y nadie de bien debe consentir eso, porque tú has dicho, yo no estoy de acuerdo. No es que estés de acuerdo, tienes que condenarlo, porque no estar de acuerdo es una cosa light, no, que no estoy de acuerdo, no, hay que condenarlo. Mira, en Euskadi vivimos una situación de violencia. Pues ahora le toca a Xavier. ETA asesinó gente y no por eso hubo que asesinar a los ciudadanos vascos. Bien, para empezar, Hamas es especialista en utilizar noticias fake de escuelas y hospitales. ¿Que no? Sí. Está confirmado. Y hay además información prolija, como por ejemplo un hospital que resulta que el cohete lo había lanzado la yihad islámica. ¿Hablas de escuelas? Pues mira, Israel, cosa que no hace jamás, cuando lanza los ataques, los lanza hacia milicianos de Hamas, con una precisión, por cierto, muy exacta. Por desgracia, en la guerra, la precisión al 100% no es posible. Si a mí me puedes demostrar, y si a mí me pueden demostrar, pero con pruebas, no con dicho-me-dicho-mes, como decimos en Galicia, que Israel ha atacado deliberadamente a civiles, violando todas las convenciones de la guerra, seré el primero que diga que Netanyahu tiene que ir al TPI. Pero mientras no me lo demuestren, y teniendo en cuenta que, hombre, yo las cifras de muertos que dé el Ministerio de Salud de Gaza, como comprenderás, no me las voy a creer. La ONU. No, perdón, pero es que la ONU dice que toma los datos del Ministerio de Salud de Gaza. Es que la ONU lo ha dicho. Y por cierto, la ONU en otros casos es independiente, pero en el caso de Palestina, la verdad es que se ha lucido bastante, porque en el asalto, en el ataque del 7 de octubre, había trabajadores de la UNRWA, cosa que la ONU tuvo que reconocer y tuvo que despedir después. Y esto, repito, está contrastado. Ahora bien, repito, si a mí me demuestran que Israel está actuando de forma indiscriminada contra civiles, a sabiendas de que son civiles, y está perpetrando matanzas, yo seré el primero que diga que Netanyahu tiene que ir al TPI. Ahora bien... José Luis. Sí, mira, Xavier, es terrible que una ciudadanía, un país que haya sufrido el Holocausto esté cometiendo estos crímenes. Es absolutamente deleznable. Yo no soy cristiano, yo soy ateo, pero si fuera cristiano los condenaría cada día, en cada segundo y en cada minuto de cada día. Porque el problema no solamente es que Netanyahu sea un criminal, que lo es, que acabará siendo juzgado, que lo será, y lo de Hamas también, pero lo de Hamas, esos van a ser juzgados sí o sí, y si no los juzgan los matarán. Pero a Netanyahu le van a juzgar, será juzgado. Pero el problema está en que
una inmensa mayoría de la ciudadanía de Israel está a favor de esa masacre, no de esa guerra, de esa masacre. Está a favor de la masacre. Ese es el problema que tiene el pueblo judío, que no recuerda, que le falta la memoria, que no recuerda lo que los nazis hicieron con ellos, porque ellos están haciendo exactamente lo mismo que les hicieron a ellos. Y eso es deleznable. Y como yo soy, o por lo menos quiero ser, un ciudadano de bien, quiero condenar ese tipo de actuaciones. Condeno duramente a Hamás. Los condeno y los escupo en la cara. Y condeno con la misma dureza a Israel, a su gobierno y a su pueblo. Y les escupo en la cara. No pueden consentir que su gobierno, yo no lo consentiría si viviera allí. Por mucho que hubieran matado a un familiar mío, por mucho que hubieran asesinado a mi padre o a mi madre o a mi mujer, no se puede consentir ese tipo de actuación. No se puede consentir, porque va en contra de los derechos humanos. Para mí los derechos humanos están por encima de cualquier otra cuestión, de cualquier otra ideología. Lo primero que va en contra de los derechos humanos es raptar a personas. Que parece que es que Israel le dio la gana de hacer turismo invadiendo un país, como dirían celtas cortos. No, vamos a ver. Israel se tuvo que defender de un ataque y una invasión terrestre en el sur. Es que parece que nos olvidamos de esto. Segunda, mira, la población israelí, como mínimo, puede disentir de las operaciones militares que está llevando a cabo su ejército. Oye, la población de Gaza no puede. La población de Gaza lleva desde el 2007 atenazada por el terror de Hamás, que no es solo con Israel, es también con sus habitantes. La comunidad LGTBI de Gaza tiene que vivir escondida. Es decir, estamos hablando de una satrapía repugnante. Y repito, yo, en el momento en que a mí me demuestren que Israel ha bombardeado indiscriminadamente objetivos civiles, sabiendo que eran objetivos civiles, no te preocupes, no me van a soltar prendas en condenarlo y en pedir que se tomen medidas. Y lo digo muy en serio. De la misma manera que exijo que se tomen medidas con otros dictadores, y no me voy a desviar del tema. Vamos a ver, Xavier, tú ves la televisión, tú lees los periódicos, tú oyes las radios, me da igual, ¿eh? La COPE que la SER, o El Mundo que El País, o Telecinco que La Sexta, me da exactamente igual. Tú no ves las televisiones. Mira, yo no sé si son 40.000, 39.000 o 46.000. No lo sé, porque no estoy allí para contarlo. Desde luego la gente que está allí para contarlo lo está diciendo, ¿eh? La gente imparcial, no digo los de Hamás, digo la gente imparcial. La gente que está allí de manera imparcial. Eso no se puede consentir. No tiene ningún pase. Y hay una cuestión, mira, Israel lo que está haciendo, lo está haciendo a conciencia. Quiere decirse que no es para vengar 1.600 muertos, que efectivamente una parte incluso fueron extranjeros. No. Está haciendo para acabar con un pueblo. Les da igual Hamás. Les importa un carajo Hamás. Quieren acabar con los palestinos. Es un genocidio. Quieren acabar. ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo en Cisjordania? En Cisjordania que pactaron con un grupo pacífico como el Fatah y llegaron a un acuerdo y tal y cual. ¿Qué han hecho? Llenarlo de asentamientos ilegalmente. ¿Y sabes cuál es el problema, Xavier? ¿Sabes cuál es el problema? Que en Gaza hay 2.600.000 personas. Probablemente antes de la incursión del 7 de octubre habría no sé cuánto. Imagínate, un 10%, un 20% de gente que apoyaba a Hamás y un 1% que se metía en Hamás. Hoy es el 100%. Hoy es el 100%. No solo en Gaza. O sea, el problema de Israel lo que está haciendo es creando un polvorín del que vamos a sufrir todos y todas, no solamente los de Gaza, también los del resto de los países. Eso es lo que está haciendo, está creando terroristas a miles. Yo tenía la sensación que iban a empezar a haber atentados.
no los ha habido, gracias, bueno, hay que agradecerlo porque hemos tenido suerte, pero que va a haberlos, seguro, porque el odio que está generando esa masacre es increíble, y yo no quiero ese odio para mi mundo, no lo quiero. Quiero que Netanyahu se vaya, que le juzguen, que le metan en la cárcel a él y a todos los de su gobierno, y a la gente que en Israel apoya ese tipo de genocidio. Fuera, fuera de la humanidad, fuera. Xavier. José Luis, has tenido un acto fallido que no te tengo en cuenta porque sé que eres una buena persona. Pero en un determinado momento has dicho que escupías contra el pueblo de Israel. ¿Contra los que apoyan esa guerra? Sí. Espera. Sí. Yo entiendo lo que quieres decir, pero mucho ojito porque eso nos ha llevado a donde nos ha llevado en la historia. Es decir, y te quiero recordar, solo como un pequeño detalle para no desviarme de la cuestión, que la mayoría de los judíos no viven en Israel. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, repito, es que Israel está intentando rescatar a sus rehenes. Es que nos olvidamos de que esa ha sido la principal motivación. Aún no los ha rescatado a todos, ¿eh? 6 se ha rescatado. Pero aún quedan. Que no, claro, que no han terminado de les importa un carajo. No. Perdón, a la población israelí sí que le importa. De hecho, por eso la población israelí apoyó inicialmente esta operación. Ojo, si no hubiese rehenes no la habrían apoyado de esta forma. ¿Puedo hacer una precisión técnica? Solamente aséptica. Esos 6 rescatados son cadáveres. Continúo. No, rescató vivos, Juan Carlos. Digo los últimos. Los últimos 6 rescatados. Israel ha rescatado 6 cadáveres. Anteriormente hubo rescatados del mutuo acuerdo, que fue el acuerdo ese de intercambio de presos. Es verdad. En cualquier caso, es que perdemos esa perspectiva. Yo, personalmente, espero y deseo, me consta que jamás está prácticamente desarticulada, espero y deseo que haya pronto un armisticio y que Gaza sea administrada por una autoridad internacional, preferentemente de países árabes. En lo que sí que coincido es que Israel no debería administrar el territorio de Gaza. Debería administrarlo una especie de mandato internacional de países árabes. Eso sí, con Hamás fuera. Si queremos realmente, si nos creemos realmente, si nos importa realmente, cosa que muchas veces dudo de la izquierda del Estado español, la libertad de Palestina y las vidas de los palestinos, hay que empezar por pensar definitivamente en una solución que garantice la paz en Palestina. Y hay una cuestión: si a Israel no lo molestan, Israel no tiene el más mínimo interés en meterse en camisas de 11 varas. José Luis. Te confundes. Pero bueno, cualquier persona de bien, sea de derechas o de izquierdas, debe de condenar los asesinatos de Hamás. Y cualquier persona de bien, sea de derechas o de izquierdas, debe de condenar los asesinatos del gobierno de Israel que está cometiendo en Gaza. Una vez dicho eso, que yo me encuentro en ese tipo de personas, porque me considero una persona de bien, que condeno una cosa y condeno la otra. ¿Cómo va a acabar esto? Yo no lo sé, porque incluso Estados Unidos se lo pasan por el arco del triunfo. Biden y Kamala Harris han planteado a Israel que el jueves pasado, en la reunión que hubo en Qatar, firmaran o llegaran a un acuerdo para el tema de una tregua y, sobre todo, lo que es más importante, más que la tregua incluso, la llegada de ayuda humanitaria, tanto medicinas como comida. Porque Israel lo que está haciendo, además de matarlos a bombas, los está matando de hambre. De hambre. A sabiendas. O sea, es una táctica militar. Matar a los niños y a las niñas y a las mujeres especialmente de hambre. Es una táctica militar que nadie de bien debe consentir. Por eso hay un clamor. Existe un clamor.
No tanto como quisiera yo, porque efectivamente creo que ha habido una cierta reacción, por ejemplo, en Navarra, en Euskadi y tal, pero bastante menos en Madrid y en el resto del Estado español, ¿no? No hay una reacción, por ejemplo, como hubo con la guerra de Vietnam. Quizás porque la sociedad actual es una puñetera mierda de sociedad, pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Que no tiene absolutamente ningún tipo de empatía con los demás. Es una sociedad individualista que se la suda lo que le pasa al resto de la humanidad, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero vuelvo a decir, hay que acabar con eso. Ni los americanos están siendo capaces de acabar con eso. ¿Por qué? Porque Netanyahu, su supervivencia política, viene de mantener la guerra y seguir asesinando gente. Su supervivencia política. Xavier. El día que acabe la guerra, el día que se acabe esa guerra, ese genocidio, Netanyahu caerá. Bueno, pero José Luis, que te me estás pasando del tiempo, que ahora me toca a mí. Bueno, Vamos a ver. Te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Si se prueba de una fuente verificable lo que me has dicho, evidentemente lo condenaré, como tiene que hacer una persona de bien. No, pero es que vamos a ver, a mí no me vale como fuente jamás. No me vale, si se han dedicado a trapichear con la ayuda humanitaria durante 17, 18 años. Ponga la tele. ¿Qué es? Pero que eso me da igual, es decir, yo quiero pruebas, yo no quiero emocionalidad mórbida. Yo quiero que me digan, mira, tenemos claro que han asesinado indiscriminadamente a estas personas cuando no eran objetivos militares y cuando son civiles. Está comprobado. Ya veremos. Ya veremos. Está comprobado. Ya veremos. Es decir, ¿están muriendo civiles? Sí. Por supuesto, no quiero que mueran civiles. Sí. Si a mí me das para firmar un armisticio mañana, sí. Ahora bien, el armisticio no bajo las condiciones de Hamás en ninguno de los casos. Es decir, Hamás tiene que estar fuera del centro político. Y esto para mí es una auténtica obviedad que parece mentira que a estas alturas haya que discutir. Pero repito, yo condenaré cualquier crimen de lesa humanidad, venga de donde venga. Y si se prueba que los ha cometido Israel, también. ¿Sabe una cuestión? Mira, ahora, cuando han cometido estos crímenes, ¿no? Dicen, atacan una escuela y matan 200 personas. O sea, no 10 ni 12, no, 200 personas. Y dicen, de los cuales 6 u 8 o 10 eran efectivamente miembros de Hamás, eran militantes de Hamás activos. Y entonces dice Israel, no, es que hemos atacado esa escuela porque había 10 de Hamás y no lo hemos cargado. Eso es como tú, imagínate en España, cuando ETA cometió el atentado de Hipercor, que entonces el Estado hubiera llegado a Yarzun, y como en Yarzun hay un porcentaje importante de gente que apoya a ETA y de etarras escondidos y tal y cual, nos cargamos todo Yarzun, lo arrasamos y nos quedamos tan panchos. Eso es lo que está haciendo Israel, con el silencio cómplice de mucha gente en este mundo. Y eso no se puede consentir. Si tú quieres ir, eres el país más experto en información, que tiene una capacidad de información mayor. Claro, tienes dos formas de hacerlo. Una seleccionando, y es difícil, es muy difícil, y otra pegando un bombazo y cargándote a los 200 que hay allí. ¿Por qué opta Israel? Por cargarse a los 200 y los demás los consentimos. No en mi nombre, Xavier. En mi nombre, no. Para empezar, eso de la escuela de los 200 no es verdad. Ya empecemos por ahí. No, ese ataque que estás diciendo no es verdad. Se lo dijo Israel, no lo digo yo. No fueron 200 según Israel. Es que además es reciente. Vayamos por ahí. Y no eran unos pocos, eran decenas de milicianos, por cierto, según Israel, ya que hablamos. Pero volvemos a lo mismo. Vamos a ver, Hamás es especialista en meterse en hospitales, en meterse en escuelas, en montar auténticas autopistas de túneles.
¿Tendríamos que haber llegado a esto? No. Yo quiero que se pare. Sí. Ya. Ahora bien, resulta que Israel en esto es muchísimo más cuidadoso con la población civil de lo que es Hamas. Mira tú. No, hombre, ya se vio el ataque de octubre. Sí, no, y lo digo sin ningún tipo de doble intención, ¿eh? Siempre intentan ir a objetivos militares. Cuando Hamas asaltó Kibbutz, ¿de acuerdo? Les importó bien poco que fueran civiles. Y lo hicieron además no solo con pistolas, sino también con cuchillos, ¿eh? Es que claro, hay que decir las cosas como son. Evidentemente esto se tiene que terminar y se tiene que terminar cuanto antes. Pero decir que Israel está funcionando para exterminar a los palestinos, a mí sinceramente me parece un exceso. Porque si fuese así, Israel no se habría retirado de Gaza en 2005, por ejemplo. No solo Israel, también los colonos que había en Gaza. Es que resulta que en Israel hay un 20% de musulmanes. ¿Cuántos judíos hay en Gaza? Claro, hay que decirlo. Mira, el problema, Xavier, es que Israel lo tiene muy jodido. Porque Israel son, en Israel, en torno a 7 millones y medio, 8 millones creo que son. Y el resto son cientos de millones, lo que tiene alrededor. Entonces, no sé cómo los mantendrá a raya. Sí. Intentan mantenerlos a raya con el miedo, ¿no? Y cada vez que se mueve alguien, pues le cortan la cabeza y a otra cosa. O sea, pero claro, esto siempre tiene consecuencias. Este tipo de actuación les pasó a ellos con los nazis. Es que parece mentira que no hayan adquirido experiencia de la historia, ¿no? Los nazis hicieron con ellos lo que ellos están haciendo en Gaza. Exactamente igual. Y acabó como acabó. Ellos siguieron adelante y los nazis desaparecieron. Bueno, desaparecieron. De manera general. Y esta vez pasará lo mismo. Exactamente lo mismo. De alguna manera se acabará así. No sé cuándo ni cómo, pero que se acabará así seguro. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas en cuanto a número de personas es infinita para una parte. Es infinita. Ellos podrán tener bombas atómicas, como tienen, que esa es otra cuestión, ¿no? Y hay una cuestión de la hipocresía de este mundo. Rusia, la Rusia de Putin, un criminal, como consecuencia de la guerra de Ucrania y la agresión a Ucrania, la ciudadanía del resto del mundo les ha excluido de las competiciones de fútbol, de la Olimpiada. Les hacemos boicots económicos. Con Israel no hay cojones. ¿Por qué no hay cojones? ¿Por qué he visto yo la bandera de Israel paseando por las calles, por el Sena de París en la Olimpiada? Porque no hay cojones para decir, no, sois unos criminales como los rusos, y por tanto, como los rusos, no paseáis, y no actuáis, y no competís. ¿Por qué? Porque Israel es una potencia, no Israel, sino el poder de Israel es una potencia económica, la potencia económica más importante del mundo. En Estados Unidos, ni Trump, ni Biden, ni ahora Kamala Harris se atreven con el lobby israelí. ¿Por qué? Porque tienen una potencia económica inmensa. Y eso es una hipocresía. Si Rusia y su gente no participó en la Olimpiada, Israel y su gente no participa en la Olimpiada. Xavier. Lo contrario es hipocresía y diferentes varas de medir. Vamos a ver. Lo primero, hablas de la correlación de fuerzas en Oriente Próximo. Bueno, Jordania no es que haya tenido tradicionalmente muy buena relación con Cisjordania. De hecho, la ha tenido más bien mala. Por ese motivo, hace décadas que tiene, ya en los tiempos del rey Hussein, relaciones diplomáticas con Israel. Egipto tampoco es que tenga especial buena relación con Hamas.
e incluso debo recordar que ese grupo terrorista, financiado por Irán, por cierto, cuando Irán intentó atacar a Israel hace unos meses, Israel tuvo apoyo logístico incluso de Arabia Saudí. Entonces digo esto porque lo que son las, digamos, correlaciones de fuerzas, si nos movemos únicamente por la cuestión de la religión, vamos mal, porque no es exactamente así. Y en segundo lugar, bueno, yo quiero recordar una cosa, e insisto en ese punto. Eurovisión, uno de esos sitios a los que va Israel, por ejemplo, la primera cantante trans que ganó Eurovisión fue un israelí, ya hace 25 años, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, te voy a decir el qué. El orgullo en Tel Aviv se puede celebrar. Intenta hacerlo en Gaza. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Uno es una democracia garantista, lo otro es una teocracia corrupta. A partir de ahí me puedes decir, los palestinos tienen derecho a vivir como les dé la gana. Sí, pero sin andar amenazando a sus vecinos. No, los palestinos tienen derecho a vivir. Fíjate, ni siquiera como les dé la gana. Tienen derecho a vivir. A vivir. Y me da igual que el asesino sea una persona, un hombre o una mujer de género consolidado que un trans. Me da exactamente igual, es un asesino. Exactamente igual. Me da igual que este país como Israel sea una democracia, como dices. A mí no me da igual, libres, me importa mucho. A mí sí me da igual. Sí me da igual cuando a continuación digo, pero si ese país, que es una democracia y que permite a la gente trans sus derechos y tal y cual, que me parece cojonudamente bien, luego fuera de ella asesina a miles de ciudadanos, una parte importante, mujeres, niñas y niños, entonces ya me da igual. Entonces ya sí me da igual. Intenta rescatar a sus ciudadanos que están cautivos, que no es lo mismo. Que no, que te confundes, que eres un ingenuo. Bueno. A Netanyahu los secuestrados le importan un puñetero carajo. A él no lo sé, pero a la población israelí sí que le importan. No, a una parte de la sociedad, especialmente a las familias y allegados de sus secuestrados. Y a la mayoría, Por cierto, a la mayoría le importa otro carajo. Tú que eres socialista y que has sido comunista, quiero recordarte que lo primero que hizo Hamás fue atacar kibbutz. ¿Y qué? Y había dos ciudadanos vascos allí que eran... Es que vamos a ver. Que probablemente serían de esquizofrenia que tienen determinados sectores de la izquierda, yo no la entiendo. Porque cuando Hamás perpetró su masacre, yo vi silencio. Eso sí. En mi caso no. Y silencio sepulcral. No, yo te colgué un artículo del mes de octubre, del día 9 de octubre, condenando eso. O sea, cuidado, estás hablando conmigo. Sí. No conoces. Quizás sí. Tú sí, quizás, pero no el resto. Es más, lo que a mí me sorprendió, y yo esto ya lo dije en público en noviembre, por eso no tengo prendas en decirlo ahora, es que la misma solidaridad que yo estaba viendo cuando Israel inició su operación en Gaza, me habría gustado verla en muchos que callaban a sabiendas el 7 de octubre. Entonces, los crímenes de guerra son siempre crímenes de guerra. Repito, si se demuestra de una forma verificada e imparcial que Israel ha cometido crímenes de guerra de forma indiscriminada, yo reclamaré que vayan al TPI. Pero que está demostrado, Xavier, que está demostrado, no lo digo yo, lo dice la ONU. Si lo dijera yo, dice, bueno, forma parte de parte. Es que encontró la información. Es que lo dice la ONU. Pero bueno, como esto acabará como acabará, habrá juicios, habrá. Y me parecerá bien si es así. Pero te voy a decir una cosa, a los de Hamás, a los cabecillas de Hamás o a los militantes de Hamás, si se les detiene, yo soy partidario de que se les juzgue, efectivamente.
no que se les asesine en Teherán, que se los secuestre como hicieron, pero claro, eso es más difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Coger al dirigente de Hamas y llevarlo ante la corte de La Haya para que sea juzgado, o pegarle un tiro en la cabeza? No, perdón, ponerle un bombazo y cargarse a la mujer, a los hijos y a todo Cristo que hay ahí. ¿Qué es más difícil? ¿Y qué es más fácil? Pues eso está haciendo Netanyahu y su gobierno. Lo fácil. ¿Qué es lo más difícil? Buscar a los dirigentes de Hamas y pillarles y cogerles y efectivamente llevarlos a Israel y juzgarlos, o meter un bombazo y cargarse a todos los que hay ahí. Lo segundo es más fácil y es lo que están haciendo. Entonces, como yo soy, te digo, una persona de bien, digo, oiga, si ustedes son tan listos y son el país más civilizado del mundo y el más avanzado del mundo en todo, en información y en todo, pues los secuestran, se los llevan y los juzgan. No, ellos pegan un bombazo y se cargan a 180 o 150 o 220, me da exactamente igual, de los cuales 10, 20, 30, 40 eran militantes de Hamas. Eso está haciendo Israel. Y eso es crimen de guerra. Son crímenes de guerra. Primera, la operación por la cual eliminaron al jefe del aparato de Hamas, realmente fácil no es, ¿eh? Es que parece que aquí estamos hablando de que sea tan fácil hacer un asesinato selectivo desde otro país. No es tan fácil, ¿eh? Oye, de selectivo nada. Pegaron un bombazo y se cargaron toda la casa. O sea, bueno, pero que no es tan fácil en tu país y llegar a ese punto exacto. Ahora bien, dicho esto, yo con respecto a eso voy a aplicar efectivamente tu doctrina y la que aplicó José Luis Rodríguez Zapatero cuando mataron a Bin Laden. Yo habría preferido un juicio, pero su destino él se lo buscó. Eso lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria a pregunta de Gaspar Llamazares. Si buscas en YouTube lo encontrarás fácilmente. ¿Y? Dicho, lo que te quiero decir es que yo personalmente lo que defiendo son juicios. Y evidentemente, si hay que juzgar a representantes del Estado de Israel, también lo defenderé, como no puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Pero yo, ante esto, lo que me tengo que preguntar es, vamos a ver, si fuera una masacre, si realmente Israel quisiese exterminar a Palestina, tiene medios mucho más poderosos para hacerlo, ¿eh? Pero están exterminando. No es que quieran. Vamos a ver. ¿Cuál es la población de Gaza, José Luis? 2.600.000. No, técnicamente 2.400.000. Bueno, 400.000. Bueno, pues vale, acepto. Hombre, por supuesto, cada vida importa, pero exterminio tampoco podemos decir que se pueda tratar de eso. ¿Cuántas casas están en pie en Gaza hoy en día, de esos 2.400.000? Esa es otra historia, como las que han quedado... No, es la misma historia. Vale, pero eso es otra historia. Es la misma historia. No, porque tú primero me hablabas de muertos. Es decir, yo te hablo de muertos y te hablo de la destrucción que están originando allí. De la destrucción a la que está siendo sometida Gaza, por supuesto, es una auténtica tragedia. Arrasando, Xavier. Arrasando. Pero tú sabes en qué se ha gastado jamás la ayuda humanitaria en estos últimos 17 años. Que Hamas es un grupo terrorista, que a mí no me hables de Hamas. Pero lo que te quiero decir, claro. vale, Pepe, si yo te entiendo, y entiendo que estamos hablando de una auténtica catástrofe, y entiendo que en un determinado momento Israel tiene que parar, pero no es parar bajo las condiciones de Hamas, que es lo que quieren estos listillos cuando están prácticamente desarbolados. Yo entiendo que Israel... Es que no quieren ni lo de Estados Unidos. Si es que han rechazado la propuesta de Estados Unidos el jueves. El jueves, Blinken planteó una propuesta que jamás también la ha rechazado, pero bueno, eso es entonces, ya estamos en las mismas. Hombre, pero si la ha rechazado también es que si Israel la llega a aceptar, por cojones jamás tiene que aceptarla. ¿O no? Sí, ya te digo a ti que sí. ¿Por qué? Porque se le está muriendo la gente por las esquinas. ¿Desde cuándo jamás le ha importado eso lo más mínimo? Bueno, a jamás no sé, Nunca pero a la ciudadanía de Gaza sí.
Bueno, sí, pero jamás no, que recordemos jamás. Es que Netanyahu. Claro. Netanyahu ni siquiera se planteó estudiarlo. Y Blinken se fue como había llegado. O sea, se rieron de los americanos. Si es que el problema de hoy en día es que ni siquiera el máximo poder del mundo, que son los yanquis, que es Estados Unidos, tienen ninguna capacidad de incidencia sobre Israel. Ninguna. Y sobre Netanyahu. Ninguna. Pero si a Netanyahu como primer ministro le quedan prácticamente ni Harris, diarios. Ni Trump. Ninguno de los tres. De verdad, José Luis, ¿tú conoces cuál es la situación política en Israel? Interna. Lo cuestionado que está Netanyahu ahora mismo. De verdad. Sí, pero luego llegarán las elecciones y lo seguirán votando. Pero vamos a ver. Tú sabes lo claro, porque es una democracia, como tú dices. Pero tú sabes lo fragmentada que vota a un asesino. Por cierto, claro, eso es la democracia. Una cámara parlamentaria en la que hay diputados musulmanes de partidos musulmanes. Ojo. Bueno, que tienen los mismos derechos. Ya, pero eso puede estar obligado. Pero mira, aquí en España resultaba un escándalo que en las listas fuera gente que había sido condenada por pertenecer a ETA. Un escándalo. Y Bildu lo retiró a raíz de ese escándalo. Eso antes de ayer, o sea, hace 3 días. Y en Israel se presentan a esas elecciones criminales de guerra. Y la gente les vota. Esa es la democracia de Israel, Xavier. Es una democracia, sí, imperfecta, entre comillas. Sí, imperfecta, muy imperfecta. José Luis, no vamos a abrir el melón de España, ni vamos a abrir el melón del Partido Socialista sobre determinadas cuestiones porque no procede. Pero todas las democracias son imperfectas porque son democracias. Repito, si es que para mí el problema no es que procesen a Netanyahu por crímenes de guerra si procede. El problema es que Israel tiene que tener unas garantías de seguridad de poder existir y con Hamas no las tiene y de hecho tiene unos rehenes que rescatar todavía. Dicho esto, para mí lo ideal sería un armisticio mañana mismo y una fuerza de paz árabe, eso sí que tengo claro, deberían ser países árabes, pero eso sí, con Hamas fuera. Pero sí creo que ese es el escenario ideal, deseable y que hay que hacer una apuesta decidida por la paz y por el fin de esta situación. Y la apertura inmediata de la ayuda humanitaria. Inmediata. Totalmente de acuerdo. Al segundo siguiente. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no gestionada por Hamas, gestionada por ese era el plan de Blinken. Ese es el plan. Bueno, sí, había otros flecos, ¿no? Pero espera, Hamas no le gustaba. A Hamas no le gustaba. Claro, es que es el problema. ¿Y sabes lo que ha hecho con ese plan el amigo Netanyahu y su gobierno? Pero la pregunta es ellos, ¿no? Claro, pero ¿qué ha hecho Hamas? Que Hamas no importa. Pues si Hamas no importa. No, claro que importa. Son los que han creado este problema. Pero si Hamas hoy en día no pinta nada, si los tienen, como tú has dicho antes, arrasados, si quedan 4 y el de la moto, bien, voy a hacer mías esas palabras tuyas. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da si lo que hay ahí son 2.400.000 fundamentalmente ciudadanos y sobre todo más mujeres y niños, porque la ciudadanía árabe es más proclive a tener hijos que la ciudadanía israelí? Por eso pasa lo que pasa, claro, que van creciendo exponencialmente y los israelíes van para atrás como la tortuga. Un matiz. Depende qué tipo de árabes y qué tipo de judíos. De hecho, te lo digo, no, y esto es una precisión. En Jerusalén, más o menos la cosa está equilibrada en la proporción porque los judíos que más hijos tienen son los ultraortodoxos. Y prácticamente el índice de fecundidad está casi a la par. Pero que una minoría de la totalidad de los israelíes. Pero que cada vez tiene más peso. Claro. Ojo, demográfico. Ahora bien, para no desviarnos, si está claro que lo que está sucediendo es una tragedia, que nunca tendría que haber empezado y que están muriendo inocentes. Es un crimen. Dilo, Xavier, es un crimen. A mí no se me pone la boca esponjosa
para decir lo de Hamás es un crimen. Fue un crimen. Y lo digo. Di tú, Xavier. Di. Lo diré cuando tenga las pruebas. Y me parece normal. Y cuando sea así, lo diré. Y voy a hacer otra reflexión. Israel tenía que rescatar a sus ciudadanos. Lo tenía que hacer. Y me parece lógico porque además con Hamás en aquel momento no tenías nada que negociar. La desgracia, y lo están pagando los gazatíes, es que Hamás no ha querido liberar a esos rehenes. Esa es la prueba de lo que a Hamás le importa su población. Perdón, a Hamás le ha importado siempre... De diálogo, de negociación, claro. Vamos a ver, a Hamás siempre le ha importado un pimiento su población. Porque si fuese así, no se habrían dedicado, repito, a trapichear durante 17 años con la ayuda humanitaria. Está probado que Gaza es una de las zonas menos libres del mundo. Repito, con una persecución atroz antes de esto, Antes de esto. Por lo tanto, es que me dices, dilo, yo lo diré cuando haya pruebas, no con la información que da Hamás. Porque yo, como comprenderás, no me voy a fiar de la información que dé Hamás, cuando además la propia ONU dice que es que la información la toma del Ministerio de Salud de Hamás. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Ese es el problema. Cuando haya una comisión independiente que diga Israel ha cometido crímenes de guerra, por supuesto que los condenaré sin ningún problema. Pero yo no voy a hacer míos los informes de una banda terrorista, cuyo objetivo es eliminar al Estado de Israel, objetivo declarado. Hay una frase que solía decir mi abuela, y era que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si tú no quieres ver, pues mira, tendremos que esperar, como tú dices, que ya hay no un informe, hay cientos de informes de todas las organizaciones humanitarias que te imagines, algunas dependiendo de la propia ONU. O sea que hay informes, son 40.000, son 40.001, 39.325, pero por ahí anda. O sea, esa cifra es correcta. El problema no sé si ya te digo. Pero es que el problema no es el número de los muertos en el siguiente... Sí, no, claro, es que cuando cada día, cuando hay un ataque de Israel, tú ves y lees 180 muertos, de los cuales 120 mujeres y niños. Ahí no hay militantes. Bueno, sí, algún militante más igual de mujer, pero vamos. La ONU también tuvo que corregir a la baja esas cifras porque se las daba más Hamás. Y ya lo tuvo que hacer. No, que no es que la de Hamás, es que la dice la gente que está allí a pie de obra, que están ahí trabajando a pie de obra. Todas las sociedades humanitarias que existen en Gaza. Pero no solamente ahí. Si es que el problema es que los judíos ahora se están metiendo en Cisjordania. Y están jodiendo Cisjordania. Y están como el ataque del otro día. Ese ataque, que tampoco te he oído condenarlo, pero bueno, ese ataque que hicieron ese grupo de colonos, entre los cuales, como consecuencia, hubo muertos también, hubo asesinados. Por supuesto que lo condeno. Entonces, eso creando asentamientos. La idea de Israel es que cuando se acabe esto, crear en Gaza lo que han hecho en Cisjordania, llenarlo como un queso de gruyère de asentamientos judíos. Eso lo único que consigue es odio. El problema de esta guerra es que cuando acabe la guerra habrá más odio que cuando empezó, y que habrá gente que odie más a Israel que cuando empezó la guerra. Israel será un país proscrito y maldito más que cuando empezó la guerra. Y eso es lo que es terrible para los propios israelíes. Para los propios israelíes, Xavier. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero seguirán votando a Netanyahu. Bueno, es una cuestión, pero es que repito, mírate por favor la composición de la Knesset, del Parlamento israelí. Y cuando yo digo que no es un problema de muertos, me estoy refiriendo a que
La cuestión es que en toda guerra, y esto es una guerra, a ver si nos metemos en la cabeza de que esto es una guerra. Una guerra de un ejército, el segundo ejército del mundo contra 4 ningundis que andan ahí. Bueno, o 4 ningundis que se cargaron en un día a 1.600 personas, según tú has comentado al principio. Sí, pero con un acto terrorista, eso lo hace cualquiera, vamos. Pero, oye, que esto no fue poner un petardo, ¿eh? Lanzaron cohetes, hicieron incursiones terrestres, no eran 4 mindundis. Sí, Bin Laden tiró un avión contra unas torres gemelas y se cargó 3.500 personas, claro. El ataque de Hamás contra Israel no se puede comparar en precisión ni en complejidad a cualquier otro que haya tenido antes por parte de una organización terrorista, porque fue una serie de operaciones combinadas. No fue ¿Y tú te crees que la inteligencia israelí se le pasó porque son medio bobos? Por un fracaso. Bueno, pero no vamos a entrar, digamos, que en teorías conspirativas, porque yo creo que en este caso no tienes la suficiente inteligencia como para saber que a veces los servicios de inteligencia también se equivocan porque toman mensajes que consideran de poca importancia, porque eso también se jerarquiza en los servicios de inteligencia. Vamos a ver, yo no veo que Netanyahu sea especialmente más popular que cuando se perpetró el ataque. De hecho, sus perspectivas electorales en Israel no son muy bollantes, que digamos, es que parece que Netanyahu se ha dado un baño de multitudes con esto y no es esta la situación. Mira, lo que lamento realmente, José Luis, es que una situación en la que realmente lo importante es la gente termine en un estancamiento. Sí, yo estoy de acuerdo en que probablemente los palestinos van a odiar mucho más a Israel. ¿Sí? No, palestinos no, el mundo entero. Bueno, depende qué zona del mundo, pero sí estoy de acuerdo con ello. Pero probablemente esa haya sido la mayor victoria de Hamás. No el tema militar, sino ese odio. De la mayor misma torpeza de Israel. No, perdón, quien empezó fue Hamás. Quien empezó y quien lanzó un ataque indiscriminado, incluyendo un festival de música donde todos eran civiles, fue Hamás. Claro. Por cierto, era un festival musical por la paz, ¿eh? Les importó bien poco que las personas que estaban allí, muchas de ellas extranjeras, muy mal, probablemente partidarias, extremadamente mal. Entonces, repito, si hay crímenes de guerra israelíes y cuando se demuestren, por supuesto, se tienen que pedir las responsabilidades oportunas a nivel penal internacional. Mi propuesta es que haya un armisticio cuanto antes, pero un armisticio donde jamás salga de Gaza para no volver. Y una fuerza multinacional, preferentemente de países árabes, que gestione el territorio para que haya un detallito que nos olvidamos. ¿Sabes cuántos años hace que no votan los palestinos? Te lo voy a decir, 19. No. Jamás ha ganado elecciones en Gaza. Ha ganado por mayoría absoluta. Sí, pero es que hace de la manera que sea. Pero escucha, esas elecciones fueron hace 19 años. Que no han vuelto a votar. No. Ha habido elecciones. Las últimas veces que hubo unas elecciones en el Consejo Legislativo Palestino, ¿de acuerdo? Fue, si no recuerdo mal, en el año, me puedo equivocar por un año, 2005 o 2006. ¿De acuerdo? Esa fue la última vez que se votó a nivel palestino. Efectivamente en 2006. Quiere decir, hace 18 años y medio, porque fue en febrero. Que los palestinos no votan para su Consejo Legislativo Estatal. Hombre, Hamás dio un golpe de Estado en 2007. Sí, había ganado Hamás. Pero bueno, evidentemente estaremos de acuerdo, José Luis, en que de vez en cuando pues hay que ir renovando
la representatividad, ¿no? O sea, es decir, sí, ganaron con mayoría absoluta, pero ganaron hace 18 años y medio. Es que, claro. Una pregunta, Xavier. ¿Tú crees que cabe exigir un mayor rigor en lo estrictamente democrático a un Estado democrático como Israel o a un grupo terrorista como Hamas? Buena pregunta. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Yo no voy a poner al mismo nivel a ambos. Ya está. No, peor. Tenemos un argumento falaz. Es decir, contra un terrorista no puedes actuar de la misma manera que con otro Estado. Para mí es una obviedad. Con un Estado terrorista. Con otro Estado, tú terrorista. O declaras... yo esto no es terrorista, yo esto no lo acepto. Es decir, bueno. Israel podrá... y tú tienes derecho, evidentemente, de pensar lo que te parezca, pero para mí Israel es un Estado democrático que en ocasiones toma decisiones con las que yo no estoy de acuerdo y, evidentemente, si de eso se deduce que ha habido crímenes de guerra, habrá que condenarlos y pedir las correspondientes reparaciones. Y si hay que pedir reparaciones no solo penales, también habrá que hacerlo. La cuestión para mí no es esa. La cuestión es que yo no puedo aceptar tratar de la misma manera a un Estado democrático que a una dictadura teocrática como es Gaza ahora mismo. No. En cuanto a derechos humanos, te voy a decir una cosa. En cuanto a derechos humanos, y lo he dicho también en España, cuando pasaba lo de Gal y todo eso. En cuanto a derechos humanos, hay que exigirles más a un Estado democrático que a un grupo terrorista, que son eso, un grupo terrorista. Son asesinos. Pero a un Estado democrático hay que exigirle, tiene que tener un label de calidad en cuanto a lo democrático superior. Cabe exigirles ese label democrático, ¿no? Israel no solamente lo incumple, es que Israel en estos momentos ha pasado por la derecha en lo de derechos humanos a Hamas. Es que hoy en día Israel es más criminal que Hamas. No ya por el número, que lo es, sino por la calidad de lo que está haciendo. En Israel, los intentar matar de hambre a una población civil, eso no es que sea inhumano. Eso es para condenarles a cadena perpetua a todos los responsables, empezando por Netanyahu y terminando por el último soldado. En todos Israel, a la disensión política... De por vida. En Israel, la disensión política interna está permitida. En Gaza, no. En Israel se puede criticar abiertamente la guerra de Gaza. Y, de hecho, hay quien lo hace. Pero si después matas 100 niños de manera absolutamente inaceptable, pues me da exactamente igual. Siempre es, sí, repito, la guerra siempre tiene estos efectos. Y yo, por supuesto... No, mentira. Perdón, en toda guerra mueren inocentes. Por eso no se tendría que haber llegado nunca. ¿Quieres que te diga yo eso de Putin y los rusos con Ucrania? ¿Quieres que te haga ese mismo argumento? ¿Y qué me dirías? Efectivamente, resulta que Ucrania se tuvo que defender. O de Venezuela, igual contra los manifestantes. Israel se ha tenido que defender. No, Ucrania se tuvo que defender, igual que Israel se ha tenido que defender. Es decir, por ejemplo, Ucrania ahora mismo, lo que pasa es que no me voy a desviar del tema. No. Ya nos conocemos, José Luis. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Como dijo aquella, no me hagan diálogo. Así que continúen con lo de Medio Oriente, por favor. Efectivamente. Entonces, la cuestión está en que, evidentemente sí, a un Estado se le tiene que exigir unos niveles, ¿vale? Pero es que estos niveles no se le exigen a Hamas, que ha dirigido la Franja de Gaza. Yo es que esta exigencia que se le tiene a Israel nunca la he visto, con Hamas. Vamos, nunca la he visto. Bueno, oye, yo te voy a dar por mí.
por mí. Yo jamás, primero, le condeno por asesinatos, porque asesinaron a 1.600 personas. Y por tanto, tienen que pagar ante esos asesinatos, sin ninguna duda. Coincido contigo de que jamás no debe de influir en el futuro en la ciudadanía de Gaza. Totalmente de acuerdo. Una vez dicho eso, y aclarado eso, digo, porque es que hay que decirlo por si acaso, para que no te confundas, ¿no? Luego voy a Israel y digo, con Israel exactamente igual. Los que han cometido asesinatos de esos 26.000 o 28.000 o 25.000 o 22.000 o 30.000, me da exactamente igual. Tienen que ser juzgados y condenados. Israel tiene que respetar a sus vecinos. Tiene que considerar, no puede llegar a Cisjordania y llenarlo de asentamientos, porque es ilegal. Porque es que el país del mundo que más infracciones de resoluciones de la ONU ha cometido en todo el mundo, es Israel. Israel es el que ha incumplido más resoluciones de la ONU. Entonces, que cumpla las resoluciones. Primero, que no ponga asentamientos, que no ataque desde esos asentamientos, que no cree conflicto desde esos asentamientos. Porque lo único que está provocando es el odio. Y el odio es muy mal consejero. Y lo que va a quedar en esta guerra, cuando acabe, que acabará de una manera u otra, acabará, es odio. Y eso es peligrosísimo, porque si había no sé cuántos milicianos, 40.000 milicianos, o 50.000, no sé cuántos escuadrones había, hoy hay 600.000 dispuestos a ser milicianos. Y eso lo ha provocado Israel. Entonces, y es un peligro, porque esos milicianos pueden actuar en Israel, o pueden actuar en Madrid, o en Bilbao. Bien, al respecto de lo que comentas, lo primero, y lo voy a repetir por enésima vez, pero creo que es importante, cuando se demuestre quién ha perpetrado esos crímenes de guerra, evidentemente lo tendrá que pagar. En eso estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Segunda, y esa es una posición personal mía, yo estoy en contra de los asentamientos ilegales. Considero que... Ilegales. Bueno, yo pongo el matiz ilegales. Ilegales. Estoy a favor del mantenimiento del statu quo, porque considero que para que haya un Estado palestino viable, también tiene que haber una reciprocidad. En esto estoy plenamente de acuerdo. Ojo, es un tema delicado, pero yo entiendo que si vamos a una solución de dos estados, que es la que defiendo desde hace más de 20 años, en eso Israel también va a tener que ceder. Ya lo ha hecho, a veces. Repito, es que evacuaron a todos sus colonos de Gaza en 2005. Es que nos olvidamos de eso. Y si fuese por su fuerza militar, pues por ejemplo, Israel estaría ahora ocupando toda la península del Sinaí, que obtuvo en la Guerra de los 6 días y que luego le devolvió a Egipto. Es decir, si hablásemos en estos términos, yo personalmente no soy partidario de los asentamientos. Creo que Israel tiene un territorio, tiene además una zona meridional lo suficientemente extensa como para que la población pueda vivir de una forma más o menos holgada, porque una cosa que además han demostrado es que son unos genios en la agricultura para hacer fértiles tierras que son prácticamente desiertos. En eso estamos de acuerdo. Pero es que volvemos. Esto claro que va a generar más odio, pero ha sido jamás, una vez más, la que ha iniciado esto. Y quiero recordar algo. Si jamás no tiene tanto predicamento en países árabes vecinos, habría que preguntarse por qué. ¿Sabes lo que me recuerda esas justificaciones? Cuando Putin decía que todos los ataques que han sufrido en el Donbass
y a la población rusa que había en el Donbass habían generado la reacción de Rusia en la invasión de Ucrania. Falso como él, exactamente igual. Argumento falso, falaz. Y con Israel pasa exactamente igual, porque Netanyahu es igual que Putin. Exactamente igual que Putin. Es exactamente igual. Solo que, claro, Putin tiene un país enfrente, que es Ucrania, con toda la ayuda occidental, y ahí, cuidado. Ahí ya son palabras mayores, con un ejército consolidado, con tal. Y en Gaza hay 4 zarramantas que había, bueno, 4, 40.000 o 50.000, con un cierto armamento. Que lanzaban cohetes, ¿eh? Lanzaban cohetes. Vamos, sí, claro, no tenían que si lanzaban 100, se cargaban 104, no 100, 104. Llegaba uno a 200 metros de la primera casa, o sea, que no tiene, o sea, jamás eran 4 zarramantas en comparación con un gigante como es Israel. Si es que no tiene color, es que nunca ha tenido color, eso, nunca ha tenido color. Lo único que tiene color es que efectivamente la población palestina crece y la población israelí decrece. Eso sí que es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos una guerra de vez en cuando, los diezmamos, hacemos un genocidio y los igualamos. Lo estoy diciendo a lo bestia, ¿no? Pero bueno, quizás algún sionista sí tenga esa idea en la cabeza. Cuanto más matemos mejor, y cuanto más dure y más matemos mejor, porque así reequilibramos la población. Sí, pero si esto fuese como tú dices, no, es que es como Israel habría expulsado a toda su población musulmana que tiene nacionalidad israelí. No es como... No solo no lo ha hecho. A nosotros, porque necesita mano de obra. No. Que necesita mano de obra. Que muchos de los musulmanes de Israel tienen cargos públicos importantes. Es que Israel tiene población musulmana porque necesita mano de obra especialmente para ciertos trabajos que los israelitas, como aquí en España, no quieren realizar. Entonces, ¿quiénes lo realizan? El lumpen, si esto está estudiado, el lumpen proletariado, es eso. Los musulmanes, claro, los árabes, los palestinos son los que hacen ese tipo de trabajo. Parece mentira, José Luis, que tú no sepas diferenciar proletariado de lumpen. No, el lumpen proletariado. No explicaba muy bien, ¿eh? No, es que hay proletariado y lumpen proletariado. Entonces, por eso, y sabes que Marx detestaba el lumpen, pero diferenciaba mucho entre el obrero con conciencia de clase. Pero bueno, sin entrar en esa... No, bueno, es que tú lo has comentado en referencia a los musulmanes de Israel. No, perdón. Vamos a hablar en castellano paladí. Bueno, en castellano de la vieja escuela. No, es que necesita esa mano de obra. Si no necesitara esa mano de obra, los habría echado. ¿O qué te crees? ¿Que son almitas de la caridad los judíos o qué? ¿Qué va? No lo son. Y lo están demostrando ahora, claro. No lo son. Yo no llego a plantear que es una raza maldita, como dicen algunos, ¿no? No llego ahí no llego. Pero que como sigan así se van a aparecer bastantes, sí. Se van a aparecer bastante. Porque lo que están haciendo es de una raza maldita. Por lo menos los que dirigen eso. Los que están dirigiendo esa masacre. Inhumana, inmoral, ilegal. Bueno, tú decías que la población israelí decrece. Siento decirte que en los últimos 30 años se ha duplicado. Son datos demográficos. Existe migración desde fuera de Israel. La fertilidad no es la misma entre todas las ramas del judaísmo. En los ultraortodoxos es mayor. Y hay una población musulmana que ha estado siempre en Israel. Repito, es que el problema de querer aplicar conceptos como etnocidio o genocidio es que
no encajan con la realidad de Israel, ni con la de Palestina, con toda la barbarie que se ha dado este año. No encajan. Y el problema de partir de a priorismos en esto es que nos encontramos con que eso que queremos encajar pues pasa como con el marxismo, ¿no? Que cuando hay algo que no cuadra en el esquema de lucha de clases, pues hay que buscarle otra definición ad hoc, ¿no? Por eso siempre se dice que nunca hubo un verdadero comunismo. Bueno, te recuerdo, para empezar, que los primeros sionistas eran en gran parte personas de izquierdas. O te tengo que decir políticamente qué pensaba Ben Gurión. Entonces, a ver, pongamos las cosas en su sitio. La población musulmana de Israel, con nacionalidad israelí, tiene los mismos derechos en el territorio que los judíos. Porque en Israel también hay cristianos, también hay drusos. Y cuando utilizamos lenguaje de grueso calibre, ¿no? Lo que está pasando en Palestina es horroroso, por eso tiene que finalizar cuanto antes. Pero ni es un etnocidio, ni es un genocidio. Y utilizar estos conceptos es erróneo y aparte me parece injusto para compararlo con el genocidio armenio o con el genocidio que sí padecieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Mira que te cuesta, ¿eh? Eso bien, mira que te cuesta. Cuando hablemos de otros temas, yo también diré eso de lo que pasa en no sé dónde es horroroso. Y ahí se queda, ¿no? Es horroroso. Porque no tengo valor para decir, es un crimen. Es un crimen. Yo lo que busco ante todo es la verdad. Sí, pero utilizas palabras en ciertos elementos. En otros temas utilizas palabras de más grueso calibre, ¿eh? Con 25 muertos o con 30. Dijimos que no íbamos a pasar. No, digo en otros temas. Entonces, la palabra horroroso es para ocultar que no dices lo que deberías de decir. Y es que ¿Y lo que está ocurriendo, ¿qué debería decir? Venga. Lo que está ocurriendo, lo que te estoy diciendo yo, lo que está ocurriendo. ¿Qué debería decir yo? Venga, hombre. Es un crimen. Es un crimen. Están ocurriendo crímenes por parte del ejército israelí, por parte del gobierno israelí, por parte de Netanyahu. Son criminales de guerra. Es decir, ni siquiera es una guerra, porque ni siquiera están peleando con un ejército de mismas características. Sí, son 4 zagarramantas con hombre, pues para ser 4. Oye, pues para ser 4, la verdad es que mataron bastante, ¿eh? Nos ha jodido, también 4. Mataron en Hipercolor de ETA y eran también 4, o sea que... No, perdón, los señores de Hamas, y no quería hablar del tema de ETA, se cargaron a más personas en un día que ETA en medio siglo. Perdón, esto es importante decirlo. Y a todos nos parecía, y precisamente porque tengo mucho... ¿Pero tú te crees que puedes comparar el ejército israelí con el ejército de Hamas? Te pregunto, ¿puedes compararlo? ¿Tú nunca has leído sobre la guerra asimétrica? No, es que el ejército de Hamas es un ejército para guerras de guerrillas o para atentados terroristas. No para de contar. Pero es guerra asimétrica. Es decir, vamos a ver, tú teniendo menos medios puedes ganar una guerra. Hombre, que se lo digan a los españoles en 1808, 1810, 1812. Y te voy a decir una cosa, ahora que dices eso. Mira, ¿sabes cuánto lleva Israel con esta guerra? Bueno, guerra, como se quiera denominar. Lleva 10 meses, no, 11 meses, ¿no? Pero octubre aquí... 10 y medio. Casi 11 meses. ¿Qué ha conseguido? Hombre, ya tiene ocupada gran parte de la franja, ¿eh? ¿Tú oíste hace 20 días las declaraciones del jefe del ejército israelí? ¿Qué decía?
han acabado con el 98% de Hamás, por lo que ellos dicen. No, que no. A mí no me parece poco. El jefe del ejército decía, hemos conseguido bastante poco. O sea, sigue la infraestructura de Hamás. Si hoy se marchara a Israel, en 3 días tenías otra vez Hamás dando por culo. Es que esa es la cuestión. Es que el problema es que aún no te has enterado que Israel lo que quiere es un escarmiento, que no mata por error. O sea, Israel no está asesinando por error, está asesinando a sabiendas. No. O sea, cuando pegan un bombazo... No, ahí niego la mayor, perdona, pero niego la mayor. Bueno, tú niegas la mayor, te digo, cuando meten un bombazo en una escuela, sabiendo que hay ahí 30 guerrilleros de Hamás, ¿tú te crees que no saben que van a morir 200 civiles o qué? Claro que lo saben. Israel ¿Y quien decide qué decide? Tira la bomba y que se jodan los 200. Y nos cargamos a los 30. Israel sabe perfectamente que está escrutada por los ojos del mundo entero. Y, por supuesto, tiene que estar... ¿Y qué dice el mundo entero hoy en día? Lee. Pues mira, depende, es decir, hombre, si le preguntas a los que estaban en la puerta de la Convención Demócrata, pues te dirán una cosa. Pero mira, ni siquiera a los de la Convención Demócrata les convencía mucho lo que decían, los manifestantes. Y ha sacado un buen tema sobre cierta tendencia antisemita que ha aparecido en algunos campus universitarios este año. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, sobre todo. No. Y en el Estado español también ha habido algún el de la moto. Es decir, por supuesto que se tiene que discrepar, por supuesto, y en eso, mira, ¿sabes quizás qué diferencia hay? En que yo sí creo que tú debes comentar lo que piensas y debes denunciar lo que consideres oportuno. Hombre, jamás. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo asumimos los principios de democracia, que son esos principios que no asume jamás. Ese es el problema. Yo quiero una Palestina libre, independiente, autosuficiente, que no tenga que depender de la ayuda humanitaria, que no sea una amenaza para sus vecinos. Que te equivocas, que no oyes una palabra mía a favor de Hamás, que no me saques a Hamás, que yo no defiendo a Hamás. Lo tengo que sacar porque fueron los que empezaron. Yo ya sé que no estás a favor de Hamás. Pues entonces... Bueno, pero es que viene a cuento porque son los que crearon todo este problema. Yo ya sé que tú no estás a favor, lo has dicho desde el principio, pero hay que comentarlo porque no sucedería todo esto si jamás no hubiese iniciado su ataque brutal e indiscriminado contra Israel, no solo contra el ejército de Israel, sino mayoritariamente contra civiles. Y esto no pasaría si no hubiera un gobierno asesino en Israel. Bien, el tiempo dará la razón. Yo no tendré problema cuando se demuestren estos supuestos crímenes de guerra en condenarlos. No, pues tienen que demostrar. Pero, repito. Eres una persona sensata, coño. Pero por eso te lo digo, en el momento en que se puedan verificar y demostrar, por supuesto que seré el primero en reclamar que Netanyahu vaya delante del TPI. Como tiene que ser. Sí o sí. Y también los responsables de esos ataques, si se demuestra que han sido indiscriminados y enfocados a la población civil. Yo seré el primero que lo defienda porque es lo justo y lo que merecen las víctimas. Ahora bien, y repito ya para finalizar, yo no voy a poner al mismo nivel, porque no lo merece, un Estado democrático que una teocracia asesina como la de Hamás. Mira, para mí, son igual de asesinos los que están en un Estado democrático y tal, que actúan de esa manera, que los teócratas o los grupos terroristas que actúan de esa manera. Igual de asesinos. Son asesinos. Sin ningún adjetivo más. O sea, yo no le pongo de un Estado democrático. No, asesinos. Y bueno, pues parece que es difícil que haya gente que diga lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Ya está. Bien, yo creo, Juan Carlos, como moderador, yo por mi parte creo que básicamente podríamos dar algún cierre o sí, un cierre de 2 minutos finales, más allá de lo que hayáis dicho hasta ahora, pues condensar vuestro posicionamiento, si queréis. Pues, ¿quién de los dos quiere empezar? Empiece José Luis en buena lid, porque vale. yo... Los 2 minutos finales de José Luis y luego de Xavier, y cerramos. No, yo creo que esta guerra tiene que acabar. Estos crímenes de guerra tienen que ser, cuando acabe esa guerra, tienen que ser juzgados y condenados. Y creo que la manera es, primero, un alto en fuego, en mi opinión, duradero. O sea, no vale un alto fuego de 48 horas, un alto fuego, que exista intercambios y liberación de los rehenes, que haya en el instante 1 la entrada de ayuda humanitaria y que luego haya un plan de recuperación de Gaza y una recuperación desde los edificios hasta los hospitales, ¿no? Creo que la población palestina de Gaza tiene derecho a vivir en paz y con dignidad. Y yo por lo menos apuesto por eso. Juzgados los criminales en un lado y en el otro, y el derecho de la población civil de Gaza a vivir en paz y en dignidad. Bien, pues aunque pueda sorprender por cómo ha sido el debate, coincido con todos los puntos finales que ha señalado José Luis, y quiero añadir 2 puntos, que son, el primero, todo esto está muy bien, pero con Hamás fuera. Y el segundo punto, reconocimiento claro e inequívoco del derecho de Israel a existir. De los 2 estados, de la existencia de 2 estados. Esa es la solución de 2 estados, efectivamente, pero, y lo repito por enésima vez, jamás niega el derecho de Israel a existir. Efectivamente, cualquier plan de paz tiene que ir bajo la solución de 2 estados. Jamás fuera, y los criminales del gobierno de Israel también. Caiga quien caiga. Estoy de acuerdo siempre que se pruebe. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Más allá de que estéis satisfechos y que no os quede nada por decir, que hayáis llegado a la suficiencia del argumentario, y los que hayan llegado hasta aquí, pues evidentemente vosotros seréis los que valoraréis, en su caso, lo que aquí haya podido suceder, y los argumentos y las valoraciones las hacéis vosotros. Por lo tanto, bueno, pues esta ha sido la presentación del asunto, el compromiso que adquirí, y bueno, pues ciertamente seguirá seguramente el asunto encima de la mesa, y así que hasta otra. Estaremos con otros asuntos. Yo quería agradecer a Juan Carlos la oportunidad que nos ha dado en libertad de hacer este debate. Yo por lo menos te lo agradezco, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo también extiendo mi agradecimiento a Juan Carlos, que ha sido un buen moderador, además de, creo, imparcial. Pues eso, que estaremos con otros temas en otros momentos, así que continuamos.